Quedan unos minutos para la apertura de bolsas americanas. Aprovechamos el tiempo con el primer análisis de la tarde. Saludamos a Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management para Iberia y LATAM. ¿Cómo va todo, Gonzalo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantados. Por aquí muy bien, Gonzalo. ¿Cómo valoráis situación actual en los mercados? Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que es una situación curiosa, ¿eh? Yo casi la definiría como, que decían los ingleses, lo de trick or treat, es decir, truco o trato, ¿no? Porque ahora mismo tenemos, por un lado, ¿no?, unos mercados con una altísima volatilidad, unos mercados, como bien habéis comentado anteriormente, con el cierre del Estrecho de Hormuz, con datos de inflación subiendo de forma incluso muy por encima del 4% en Estados Unidos. Tenemos unos bonos de gobierno, tanto en Estados Unidos por encima del 4,5%, 4,6%, y por ejemplo en Japón, el 30 años de Japón por encima del 4%. Es decir, estamos viendo que los mercados están nerviosos y de alguna forma la renta fija está corrigiendo a nivel de precio, ¿no? Eso es por un lado. Eso sería un poco de decir, oye, estamos en una situación realmente de alta volatilidad y de preocupación. Pero por otro lado, lo que estamos viendo es, primero, que venimos de una temporada de resultados que está terminando, por cierto, con unos resultados de compañías pues muy por encima de expectativas, es decir, muy sólidos los resultados de compañías. Otro dato importante que nosotros nos fijamos mucho es que ya no solo estamos hablando de tecnológicas, sino que se ha abierto mucho el espectro de resultados y de crecimiento de beneficios en otros sectores, lo cual es bastante positivo. Luego también estamos en una situación estructural en donde la oferta o la demanda es mucho mayor que la oferta, y me explico, es decir, mucho más a niveles de no solamente de materias primas, a nivel de energía, de todos los niveles semiconductores, es decir, no hay oferta suficiente para demanda que estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en el mercado también es que hay un crecimiento económico más o menos saludable. Es verdad que en Europa, con los últimos datos y últimas revisiones, vamos a crecimientos por debajo del 1%, que son muy nimios, pero vemos Estados Unidos crecimientos por encima del potencial, China crecimientos por encima del 4,5%, mercados emergentes con crecimientos por encima del 4%, es decir, crecimiento económico con cierta estabilidad, Y por tanto, y eso lo acompañamos, Javier, con unos altísimos niveles de liquidez, datos, por ejemplo, de Estados Unidos, donde el crédito privado está creciendo por encima del 8% respecto al año 25. Es decir, truco o trato, es decir, que de alguna forma no tenemos una visión muy clara. Es verdad que nosotros ahora mismo lo estamos viendo con cierta cautela porque hay mucha volatilidad, pero clarísimamente creemos que de momento, y lo hemos visto en el mercado, este rally que ha tenido, ahora empieza un poco a perder fuerza, vuelve a coger fuerza, yo que es más trato que truco, ¿no? Es decir, que realmente hay muchos fundamentales que están apoyando esta situación de mercado que es quizá sorprende, esa resiliencia, ¿no? Entonces diríamos que estamos en una etapa, un ciclo de resiliencia de los mercados donde los fundamentales realmente están apoyando cotizaciones, están apoyando los resultados de las empresas, pero no es menos cierto que hay nubarrones en el horizonte. Es decir, que tenemos que estar muy atentos y, por cierto, el último comentario, pues hemos visto que en cuanto el mercado este fin de semana ha visto potencial, ¿no?, acuerdo de paz con Irán, ¿no?, sea el que sea, hemos visto que el precio inmediatamente se ha ido de 106 a $92, ¿no? Con lo cual vemos otro ejemplo muy claro de volatilidad o de alta volatilidad, ¿no? Eso es indicativo, Gonzalo, de las ganas, pese a los nervios que tienen inversores, que tiene el mercado de recuperar la normalización geopolítica. Por supuesto. Hombre, a ver, el tema de geopolítica yo creo que ya es otro de los elementos que tenemos que estar manejando día a día, porque la geopolítica lo que estamos viendo es que lo que está generando es todavía más volatilidad. Es decir, si ya los mercados en sí mismos son complejos, porque hay que analizar las empresas, hay que analizar datos macroeconómicos, hay que analizar la política de bancos centrales, si ya es complejo la macroeconomía en sí mismo, y luego aterrizarlo a lo que son las compañías, si ya le metemos o tenemos que de alguna forma gestionar una geopolítica que cada vez es más, vamos a decir, multimodal, porque la tenemos en todos los lados. Estamos hablando de la guerra de Irán con Estados Unidos, pero si miramos en conflictos y temas geopolíticos, pues tenemos el tema de Latinoamérica con los americanos, tenemos el tema de Taiwán con los chinos, hay muchas cosas que están pasando y que tienen muchas, vamos a decir, derivadas, ¿no? Con lo cual el tema de la geopolítica es un tema difícil de gestionar, pero no es menos cierto que los que estamos en el mundo de inversiones, pues es uno de los factores que estamos teniendo cada vez más en cuenta, ¿no? Es difícil tener una bola de cristal, pero realmente lo que sí diría es que un poco lo que nos ha enseñado en los últimos, es que venimos, Javier, de los que llevan muchos años en mercado, venimos de unos ciclos
que son sorprendentes, todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Pero dicho eso, lo que sí nos ha enseñado es que la geopolítica normalmente es más coyuntural que estructural. Así como los fundamentales de compañías, crecimiento económico, políticas monetarias, liquidez en los mercados, sí que de alguna forma no rompe, lo que hace es consolidar, mejor dicho, una tendencia. La geopolítica no rompe tendencias, y la tendencia que vemos es de moderado crecimiento y de alguna forma de estabilidad, ¿no? Y yo creo que esa tendencia no la vamos a ver no vamos a ver que la geopolítica sea capaz de alguna forma de darle la vuelta, ¿no? Gonzalo, ¿y dónde está siendo más complicado gestionar en renta variable acciones, en renta fija bonos? Durante décadas inversores se han venido guiando, ¿no?, por esa regla sencilla, empírica. Cuando los mercados de renta variable se tambalean, bonos aportaban estabilidad. ¿Sigue siendo válida esa relación? Porque recientes movimientos, apuntabas, ¿no?, han servido para recordar de forma, puede que contundente, que se trata de algo condicional, no garantizado. Por supuesto. De hecho, me alegro que me hagas la pregunta, Javier, porque estamos en un régimen de correlaciones totalmente distinto, ¿eh? Estamos viendo que las correlaciones entre bonos y acciones siempre han funcionado muy bien, de forma negativa, es decir, lo que decías tú, cuando la renta variable corrige, los bonos protegen. Eso es en unos regímenes de inflación más o menos muy, vamos a decir, reducidos, por encima del 2%, por debajo del 2%. Pero estamos entrando también en un ciclo donde la inflación va a ser alta, persistente, de una forma estructural. Y en esos regímenes, en donde tenemos saltos de volatilidad, de inflación, esa correlación se rompe, con lo cual ya no sirve el tema de este régimen de correlaciones tradicional. Tenemos que estar muy atentos porque en ciertos, vamos a decir, situaciones de mercado, las correlaciones negativas funcionan, pero estamos viendo que la correlación, lo hemos visto en el 22, por ejemplo, porque no es muy cercano, la correlación es muy positiva, ¿no? Con lo cual no protege. Y, por tanto, acuérdate del pánico en los mercados diciendo, oye, da igual dónde estés, que aquí corrige todo. Por eso, el tema de diversificación, el tema de buscar otras fuentes no correlacionadas, pues es cada día más importante. Por eso el auge de los mercados privados, por ejemplo, el auge de todo lo que son estrategias de retorno absoluto que te permiten tener menor correlación con los activos tradicionales. Por eso, de alguna forma, un poco, vamos a decir, la ensalada o la combinación de activos a tener una cartera, pues debería ser cada día más diversificada por el entorno que estamos hablando, ¿no? En esa ensalada va a haber más ingredientes, ¿no? Con todas las OPVs que tenemos a la vista, grandes actores, las SpaceX, OpenAI, Anthropic, compañías, nos decían ayer, generacionales, que no aparecen con frecuencia y que inversores quieren tenerlas en cartera. ¿Crees que es probable que veamos ventas en otros valores tecnológicos para hacer hueco a estas compañías? Ya se vio con el estreno de Facebook, hoy Meta. ¿Se venderán otras tecnológicas en concreto para hacerlas espacio a la SpaceX y compañía en esas carteras? Bueno, la verdad es que eso es algo que estamos todavía analizando, no tenemos la respuesta, pero es verdad que si miramos un poco las cifras que está manejando el mercado, por ejemplo, SpaceX, lo que se dice en el mercado es que la valoración está entre 1,75 y 2 trillones, es brutal. Es lo que se dice en el mercado, que realmente lo que quiere levantar en la salida a bolsa probablemente a finales de año son unos 75.000 millones de dólares, pero con esas valoraciones entran directamente en todos los índices, es decir, va a desplazar, porque al final, si no sé, ya no me acuerdo muy bien, pero tenemos Nvidia por encima de 5 trillones, tenemos Microsoft, Apple por encima de 3, 4 trillones, viene una empresa de 2 trillones, pues clarísimamente para los índices va a tener que desplazar otras, ¿no? Pero eso yo creo que todo el mercado está analizando los potenciales efectos que va a tener, porque como bien sabes, hay mucha gestión pasiva que sigue índices, y si tienes elementos o nuevos componentes con un peso del 3-4%, pues tienes que comprarlo. Entonces, cuando compras el 3-4%, desplaza a otros, ¿no?, más pequeños, ¿no? Es decir, sí va a haber desplazamiento, pero yo creo que de alguna forma, otro dato, por ejemplo, que nos ha llamado mucho la atención es que hace 10 años había un puñado de unicornios en Estados Unidos, es decir, compañías de más de 1.000 millones, ¿no? El famosos unicornios, que era como una especie de, oye, qué milagro económico lanzar una compañía a bolsa que valga más de 1.000 millones, y ahora me parece que hay como 150 en la cola. Es decir, que esto está siendo todavía mucho más grande de lo que vemos. No solamente es SpaceX, sino que vienen muchos cientos de compañías que van a salir a cotizar en el mercado con valoraciones bilionarias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es verdad que esto va a generar mucho ruido, pero en nuestra opinión va a generar también muchas oportunidades, SpaceX, por ejemplo, leía yo un informe
que es Elon Musk, ha lanzado ya más de 1.000 satélites con Starlink al espacio, ¿no? Y dicen que quiere llegar a más de 40.000, es decir, estamos en el inicio de la carrera. Otra cosa distinta, Javier, es si es interesante invertir o no invertir, si es una valoración extrema o no extrema, eso ya los analistas lo miran, no vamos a decirlo. Pero es verdad que en oportunidades, en la parte de lo que se llama de la inteligencia espacial o el negocio espacial, pues yo creo que tiene mucho que decir. El otro día también leyendo un informe se hablaba que estaban pensando en poner data centers en órbita para que directamente se nutrieran de la energía del sol, ¿no? Es decir, que yo creo que esto va muy rápido, tendremos que ir digiriéndolo poco a poco, pero es verdad que son oportunidades de inversión y un poco esto va muy rápido, es muy disruptivo, ¿no? Con lo cual, gran oportunidad y también grandes preguntas, ¿no? Lo que va lento, Gonzalo, es el ritmo de recuperación de mercado de OPVs en Europa. El año pasado, poco más de 100 operaciones por valor de 16.100 millones de euros en su conjunto. Claro, esas cantidades que dan a años luz de lo que ofrece o aspiran a recaudar esas compañías americanas de las que hablábamos antes. Europa representó solo una décima parte de la captación mundial de fondos mediante OPV en 2025. Activos europeos, ¿cómo los consideráis en Pictet? Pues mira, yo te diría que Europa es más una historia de micro, es decir, de compañías, que de macro. Es decir, si miramos los datos de macro, y lo comentaba anteriormente, en las últimas revisiones de crecimiento económico, las más optimistas, mejor dicho, es un 0,9%. Ya no llegamos al 1%. Macroeconómicamente Europa, en ese sentido, vamos a decir, se le define muy bien como la vieja Europa. Es decir, macro no creo que nos dé ninguna alegría. Pero a nivel micro, lo que sí hay que decir es que hay compañías que son globales, compañías que funcionan muy bien, compañías que ganan mucho dinero y compañías que son líderes. Tenemos en semiconductores, tenemos algunas compañías que todo el mundo conoce que son muy interesantes. En construcción, infraestructuras, somos líderes mundiales. En tema de energía, también somos líderes mundiales en muchos temas de gestión de energía. Es decir, muchas industrias, sobre todo químicas, también. Es decir, que yo diría que Europa, para el inversor, es creemos que hay mucha oportunidad, sobre todo porque los precios están muy ajustados, es decir, no están tan caros como en otros mercados, a nivel de compañía. Entonces hay que ver Europa a nivel de una serie de sectores. No he comentado el sector defensa, que también estamos viendo mucho movimiento, pero yo creo que Europa sí tiene compañías muy buenas, tiene compañías líderes, también en el tema de lujo, que lo están haciendo muy bien y que en los resultados de este primer trimestre han sido excelentes, ¿no? Con lo cual, oye, yo creo que Europa, miremos con buenos ojos Europa, porque sigue habiendo muchas compañías. Pero a tu comentario de OPVs, a ver, seamos muy conscientes. Donde está el mercado es en Estados Unidos. En Estados Unidos es el 80%, capitaliza el 70% o el 68% de la capitalización mundial. Es decir, es otro mundo, no vamos a competir nunca con los americanos ahí. Pero también tengamos en cuenta que también hay un dato, y es que casi todo el dinero que compran las compañías americanas, casi el 30-40% somos europeos. Es decir, estamos mandando el dinero de ahorro europeo hacia Estados Unidos, ¿no? Claro. Y de ahí un poco la iniciativa esta de Bruselas, que quiere de alguna forma promocionar lo que es la inversión en Europa, ¿no? Pero es verdad que en Europa, por terminar, hay muy buenas oportunidades, hay muy buenas compañías, pero no nos fijemos en los datos macroeconómicos, porque son, quizá vamos a calificarlos de aburridos, ¿no? Ahí está el pero. Le damos el voto de confianza a Europa. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management para Iberia y LATAM. Un placer como siempre, Gonzalo. Gracias.